Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. (18:07). Esto es Hablando con Rilo. Hoy es jueves 11 de enero del 2024. Me encanta decir siempre el año cuando comenzamos un año nuevo. Estamos con Carlos Iván Suárez. Carlos, bienvenido. Gracias, Rilo, por la invitación, que tenemos pendiente ya, ¿no? Desde hace rato. Sí. Bueno, para mí es un honor tenerte acá, Carlos, porque primeramente te has convertido con tu esfuerzo y tu trabajo y tu dedicación, bien, y la constancia, en un referente de la noticia para los venezolanos en Argentina. No solo eso, sino en una gran ayuda para varios sectores, como el sector inmobiliario, como el sector de cambio de moneda, como varios temas muy particulares que le interesan al migrante, al que está llegando, al que ya tiene tiempo, y que pudieron encontrar en Reviral, que es tu empresa, ¿verdad?, un punto de confianza, alguien en quien confiar. Y eso, de verdad que hay que agradecértelo, hay que darle honor al que honor se merece, y de verdad que has trabajado muy bien y has construido algo que a los venezolanos les ha hecho de mucha ayuda en Argentina, y te felicito. No, muchas gracias por esas palabras. A veces uno no se cree, ¿no? Que pueda sembrar esa confianza al punto de que te llamen la voz de los venezolanos en Argentina. Entonces, ha sido poco a poco ese paso. Te lo comentaba hace rato, comencé acá en la Z también, cuando llegué a Argentina, con las esperanzas, como muchos, de hacer cosas nuevas, innovadoras, de querer estar en los medios argentinos, pero bueno, por cosas del destino, Reviral pasó ya a ser un portal web y que ha sido de gran ayuda para muchos venezolanos, gracias a Dios. Así es. Tengo que hacerte una pregunta. Sé que estuviste viajando, que volviste de hecho a Venezuela un poco, y ¿consideras que hubieses logrado, porque hoy en día yo considero que tienes éxito, bien, siento que estás en una posición exitosa de tu carrera, bien, porque si bien justamente lo acabas de decir, ya Reviral es considerado una voz de los venezolanos en Argentina, ¿consideras que hubieses tenido ese éxito si te hubieses quedado en Venezuela? Y dependiendo, la verdad es que no, por lo menos no hubiese creado Reviral, o al menos no tan rápido. Tuve otro tipo de éxitos, me pasé por distintos medios nacionales e internacionales en Venezuela. El último trabajo fue como corresponsal de TVB Noticias, que es un canal de venezolanos que está en Miami. Allí estuve por 5 años hasta que decidí venirme a Argentina. Igual seguí con ellos por 2 años más acá, que abrimos la corresponsalía. Pero ese impulso de estar como migrante, de reinventarte, capaz no lo hubiese hecho en Venezuela, y se dio acá, se dio además con esa gran ayuda. Es parte de la labor también que yo venía haciendo en Barquisimeto, en el centro occidente del país de donde yo soy, de ayudar a muchas personas. Justo estábamos en crisis 2016, 17, 18 cuando me vengo, y muchos niños, adultos necesitaban comida, medicamentos, en fin, fui como una ventana también para ayudas. Uno de los casos más importantes fue un niño que entrevisté frente al PSUV, que es el partido político de Venezuela y del gobierno, y me decían en una protesta que él solo comía cambur. Este video se hizo reviral literalmente, aunque en ese momento no existía Reviral, pero fue a dar a manos de Marcos Música, que me contactó, hizo una gran colecta en Miami y nos mandó no solo comidas para ese niño, sino juguetes para toda la comunidad del barrio La Paz de Barquisimeto, en el oeste, que es un sector muy popular, y tuve la oportunidad de llevarle a todos esos niños esa alegría, gracias a Marco. Y así como eso, pues infinidad de casos que hoy por hoy con este niño se graduó este año pasado de bachiller. Yo lo sigo ayudando. Cuando fui a Venezuela, justo cumplía 15 años, le llegué de sorpresa con una torta. Son personas que te marcan mucho en la vida y que tienen ciertas necesidades, y que siempre uno está pendiente allí de seguir ayudándoles. A veces uno quisiera poder ayudar más, poder ayudar a todos, pero yo creo que desde este trabajo que estás haciendo, que es como una especie de servicio social, servicio comunitario, porque las personas llegan a ti con información. De hecho, entiendo que han habido documentos perdidos y te avisan, y luego consigues al dueño, cosas así. Y yo creo que es un portal muy importante, a pesar de que también obviamente se transformó en tu fuente de vida, ¿bien? Entendemos que una gran parte de tu trabajo es sin fines de lucro. Totalmente, obvio. Yo no cobro por hacer ese tipo de acciones, de que si María, Juan, José necesita algún tipo de ayuda, obviamente eso se le da, y ha sido natural.
Obvio tengo que tener algún tipo de lucros, pero que es a través de la publicidad que tenemos allí en Los patrocinantes. los patrocinantes de Reviral como Pimienta Fútil, pero que es parte de la labor que uno viene haciendo. Pero uno se siente satisfecho de poder ayudar, de dar a conocer el talento venezolano. Yo digo que la migración argentina es muy importante entre todos los países de Latinoamérica, por lo menos porque acá se nos ha dado la oportunidad de tener gente en televisión, en los medios impresos, en las radios, no sé, en La Voz Argentina, por ejemplo. El deporte, el quíntuple campeón nacional de esgrima en Argentina es venezolano, Eduardo Salgado. Niños que están haciendo deportes que también ganan. En fin, en todos los ámbitos tenemos, cuando la pandemia, más de 1000 médicos y enfermeros también que convalidaron. Entonces, ha sido un país que nos ha abierto mucho las puertas y que eso es muy bonito resaltarlo también. Así es, realmente tendríamos que constantemente agradecerle a Argentina porque no solo nos abrió sus puertas, sino nos dio oportunidades. Que yo creo que eso es muy importante porque eso, a veces el individualismo o el egocentrismo te dice, no, bueno, esto vamos a dejarlo para los locales y no le demos espacio al extranjero. Pero en el caso del venezolano, hemos visto que realmente nos han recibido muy bien. ¿Estuviste en Venezuela en qué año? O sea, ¿fuiste a visitar este mismo año? No, yo estuve en Venezuela en el 2022, en septiembre, justo daba con el cumpleaños de Barquisimeto, y al diferencia de los que muchos creyeron que yo iba de viaje de visitar a la familia, obviamente que la visité, fue reencontrarme con toda esa gente que hice noticias. Por ejemplo, el niño que te contaba, o pacientes renales que yo entrevisté hace muchos años en Venezuela, allí volví con ellos a ver cómo estaba esa situación, me fui Fue una visita personal, claro, a los hospitales, a ver cómo estaban esos hospitales que yo dejé, todas esas cosas que yo había visto en Venezuela, quise ver cómo estaban años después, y básicamente en eso se basó mi visita. Ahora vuelvo, pero ya en un tema más personal, en un tema más de visita, de vacacionar, de disfrute. Obviamente. ¿Te tentó, por ejemplo, mientras estuviste en Venezuela y recorriste esos lugares, te reencontraste con amistades, con compañeros de trabajo? ¿En algún momento te tentó quedarte en Venezuela nuevamente? No, para nada. Ya he hecho una vida acá en Argentina. Muchas veces me preguntan, ¿y volverías? Bueno, capaz sí, uno no debe decir que no nunca. Capaz vuelva a Venezuela a vivir más adelante, pero por ahora no. Por ahora estoy con las bases asentadas acá en Argentina, con este proyecto de Reviral que cada año va creciendo más, cada vez se va impulsando más. Entonces, desde aquí creo que puede ser una ventana muy importante para los venezolanos, ya no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Me llegan muchos casos de Chile también, de Uruguay. Entonces que también tratamos de informar y ayudar a estas personas. Estuve viendo, de hecho, que estuviste descubriendo grandes partes de las noticias que se dieron en Ecuador. También estamos pendientes allí con venezolanos en Ecuador, y siempre, bueno, todo lo que pasa en Latinoamérica, y cada vez que tengo la posibilidad de viajar, también de resaltar esa labor bonita. El año pasado, antepasado, estuve también en Montevideo y hay gran cantidad de venezolanos allá trabajando, entonces contar todas esas historias es muy bonito. O acá mismo en Argentina, no solo Buenos Aires, cuando voy a Mendoza, Ushuaia, Calafate, siempre hay un venezolano que está por allí, y siempre resaltamos esa labor de lo que hacen, cómo están viviendo. En Mendoza recientemente crearon una agrupación musical que se llama Cambur Pintón, y que está muy bonito porque es familiar, están desde el abuelo hasta el niño de 8 o 10 años cantando, y se van uniendo así nuestra comunidad venezolana en distintas ciudades. Carlos, te toca mucho, y es algo bueno y positivo, resaltar lo bonito del venezolano, lo positivo del venezolano, pero te has encontrado con la parte mala del Obvio, y venezolano. también se resalta porque no todo es bueno, y Ok. hay que dar a conocer lo malo, y que son contadas las personas. Tenemos casos, el asesino del turista británico hace años que fue en un hotel en Puerto Madero, venezolano. Hemos tenido casos de venezolanos que han secuestrado lamentablemente acá en Argentina, pero que rápidamente se les da el castigo, y eso hay que decirlo, porque no podemos tapar lo malo y decir solamente lo bueno. Yo considero que es importante justamente ser neutrales en ese sentido y cuando algo malo sucede, porque tenemos que tener en conciencia de que, desde mi parecer, en Venezuela como tal, el gobierno tuvo gran peso en la degradación del país, ¿bien? Pero hubo gran culpa en los ciudadanos. No sé cómo lo analizas tú.
Sí, yo creo que recuperar el país no solamente va a ser un cambio de gobierno como muchos creen, sino también es parte de la sociedad lo vemos en las redes sociales como muchas veces criticamos, y me incluyo, criticamos a nuestros propios connacionales por X o por Y. Recientemente venía ahora pendiente de las redes porque esta labor social que hacemos acá la hago directamente con Leo Colina, que es propietario de una agencia de viajes y anda de viajes por Europa. Y una señora le decía, bueno, para eso hacen las recolectas. Y yo le decía, es que me siento aludido porque yo recojo el dinero con Leo y él tiene su empresa y tiene derecho a viajar, además que, bueno, una agencia de viajes. Claro. Y yo también tengo derecho a viajar porque para eso trabajo y así como nosotros, todo el mundo. El hecho de que estemos criticando a una misma comunidad nos lleva a ese impulso que tenemos que tener como sociedad y que va a estar bastante difícil volver al país que éramos. Yo el otro día lo hablaba y lo hablaba con mi madre y ella lo que me decía era, yo creo que incluso cambiando de gobierno van a pasar muchos años hasta rescatar el valor humano de las personas, porque la mayor debilidad que tenemos es cultural, es mental. Fíjate que si recuerdas cuando eras niño y creciste en Barquisimeto o en la ciudad que hayas crecido, teníamos una imagen de el político. Yo me acuerdo, yo crecí en un político que se llama San Casimiro, al sur del estado de Aragua, y veíamos, siempre decíamos, oye, qué lástima que mis papás no son alcaldes, porque qué bien viven los hijos del alcalde, qué bien vive la familia del alcalde. Y entonces uno creció con, culturalmente, si eras político, te iba bien económicamente. Bueno, en mi caso fue muy distinto. Afortunadamente tuve una madre que tuvo muchísimas posibilidades, era farmacéutico y no tuve ese tipo de necesidades, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de tener muy buena educación, de tener todo lo que quise y más, además que fui hijo único, así que me dieron de todo. Yo a veces hasta me avergüenzo porque cuento una anécdota que yo tenía 6, 7 años y yo tenía una muchacha que me vestía. O sea, yo tuve de todo, gracias a Dios. Y tenía la posibilidad de estar con el hijo del alcalde, por ejemplo, que hoy día, el alcalde de ese momento, que hoy día es gran amigo también. Entonces, bueno, no lo veo desde ese punto de vista como que ese político. Lo que sí siempre vi fue esa labor social y creo que eso también fue parte de mi crianza y de mi educación, que fue, como te decía, mi mamá era farmacéutica y a ella no le importaba si tú llegabas y necesitabas el medicamento, tómalo, no importa, me lo pagas cuando lo tengas. Y de ahí yo creo que nace ese altruismo que me ha acompañado a lo largo de la vida. De hecho, si lo que me cuentas es así, están las pruebas en las redes, y yo creo que alguien hoy en día ponga en juego la confianza en una recolección de fondos a través de una persona que hace años que viene haciendo labor social, yo creo que es bastante malicioso, digámoslo así. Sí, capaz. Gente que juzga por juzgar. O sea, cuando tú señalas con un dedo, tres te están señalando a ti. Entonces, quiere decir más de esa persona lo que ella está diciendo que de uno mismo. La labor habla por sí sola, así que también hay veces que esos comentarios malintencionados no hay que darle prestarle mucha atención. Pero bueno, de vez en cuando también hay que darle su paradito a la gente para que esté clara en lo que se está haciendo. Así Además que es. siempre hay pruebas. Igual yo sé que a ti no te cuesta hacer un video para aclarar las cosas. No, la verdad es que no. Y porque me gusta que la gente esté clara de lo que uno está haciendo, de lo que uno está ayudando a los demás. Entonces, es importante. De hecho, cuando fui a Venezuela, hubo una pareja de ancianos que estaban en Córdoba y casualmente de Barquisimeto. Desde acá pudimos conseguirle el pasaje para que volvieran. En ese momento estábamos saliendo de la pandemia, qué sé yo. Y están hoy día allá en Barquisimeto. Cuando fui, me reencontré con ellos también. Entonces, muchas veces yo busco a esas personas para que vean que es cierto. Ahora que vuelvo, por ejemplo, ya estoy cuadrando porque no sé si viste, es un caso que se volvió muy viral de Tiffany, una muchacha embarazada venezolana que fue abandonada por su pareja acá en Argentina, y en 48 horas le conseguimos el vuelo para que se volviera a Venezuela. Cuando llegue ya debe haber dado a luz, así que vamos también a confirmar que estaba embarazada, porque muchos decían no está embarazada, a conocer a su bebé, y así como eso, muchas otras cosas que siempre vamos haciendo gracias a la ayuda de toda la comunidad venezolana y argentina que también a veces se une a estas colectas. Muy bien. Y con respecto a todo lo que está sucediendo ahora en Argentina, bien, hubo un cambio de gobierno, muchos cambios, muchas modificaciones en las leyes, el decreto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué consejos le das a los venezolanos, también a los argentinos, desde tu punto de vista, que obviamente es bastante amplio porque estás todo el tiempo con las noticias, estás todo el tiempo con los hechos, con los acontecimientos? Entonces para mí es bastante confiable poder recibir
un consejo o por lo menos unas palabras de tu parte en lo que está sucediendo ahora en Argentina. Yo creo que tenemos que tener esperanza, muchísimas esperanzas y también paciencia, porque este nuevo gobierno ayer recientemente cumplió un mes en el poder, así que hay que darle un voto de confianza a ver qué va a pasar. Como bien lo ha dicho tanto el presidente como parte de su gabinete, es una reestructuración económica que se viene haciendo. Hoy se dio a conocer 25.1% la inflación del último mes y 211.4% interanual, que es un récord que no se veía desde 1990 acá en Argentina. Entonces, esto también es parte de la herencia de lo que se venía haciendo en el país. Esta liberación de precios quizás aumentó los costos de vida, pero también hemos visto cómo se va regularizando todo. Mucha gente me dice, no, bueno, el alquiler, ayer una señora me decía, me tengo que mudar de capital a provincia porque nada más de depósito me están pidiendo 1.500.000 que no tengo. Y yo le dije, bueno, hazlo ahora, pero ese mismo propietario va a tener que regular sus precios porque va a llegar un momento en que nadie le va a poder alquilar y va a tener que bajar los costos. Lo mismo pasó con algunos empresarios con quien tuve la oportunidad de conversar en diciembre. Pusieron los precios estimando un dólar que iba a subir a 1.700. El dólar para ese momento llegó máximo a 1.020, si mal no recuerdo. Tuvieron que bajar los costos y así va pasando con todo. Hoy vimos también algunos vegetales como el tomate que bajó del precio porque se les va a podrir allí a los comerciantes. Entonces, eso va a ir sucediendo con todos los rubros. Por eso te hablo mucho de tener paciencia y de tener esperanzas de lo que se viene. Yo creo que incluso nos dieron el poder en las manos, porque con la recesión de consumo podemos nosotros manipular el mercado. Si algo está caro, si el alquiler, vamos a poner un ejemplo, bueno, listo, vamos a buscar la forma de, bueno, me voy a la casa de un amigo o algo que se hacía mucho en Venezuela, se alquilaba junto con otra persona, algo más pequeño y de alguna manera dejas de consumir eso que subió tanto de precio y obligas al mercado a regularse hacia abajo. Lo mismo va a pasar con frutas, con carnes, más que todo con los alimentos. Los alimentos no pueden estar mucho tiempo con un precio elevado en los anaqueles. Tarde o temprano tienen que bajar los precios para poder venderlos. No, y los productos no perecederos igual los van a tener que bajar porque al no tener consumición, obviamente pues necesitan salir de eso y las empresas se van a ver obligadas a tener que bajar de precio. Totalmente. Entonces estamos en un escenario donde pareciera que las cosas van a ser difíciles, pero yo creo que si tenemos justamente esperanza y lo vemos desde otro punto de vista, las cosas podrían llegar a mejorar, justamente también en alquileres. Mi caso particular, la propietaria me dijo, bueno, Richard, Rilo, vamos a ver si hacemos el alquiler en dólares. Y me gusta. ¿Por qué? Vamos a suponer que cuesta 100, 200, 300 dólares, va a quedar allí. Y sí. No tiene que... Ahora el contrato se va a basar en tiempo y no en aumentos. Entonces es bastante positivo dentro de lo que cabe. Sí, sí, obviamente, y está mucho mejor, como tú lo decías, porque efectivamente ya tú vas a trabajar en base a $200, ponerle, y ya tú sabes que durante todo el año tienes que pagar esa cantidad de dinero y no vas a estar pensando en que viene otro aumento, me tengo que ir, tengo que pagar la garantía y todo esto que te piden para poder hacer nuevos contratos. Y siendo honestos con nosotros mismos, vamos a blanquear algo. Teníamos alquileres donde hacíamos o estábamos en ventaja ante el propietario, porque un alquiler que al principio, al cambio, costaba $200, un año después estábamos pagando $80. Tal cual. Entonces, realmente, o sea, hay que engañarse a sí mismo si pensamos que eso estaba bien. Estábamos teniendo una ventaja que nos favorecía solo a nosotros, pero el propietario lo tenía en pérdida. Entonces, alquilar un inmueble ya no era negocio. Y además que también este inmueble sufre algunos daños, evidentemente, por más cuidado que uno tenga, pues, y porque lo mandes a reparar, pues el inmueble sufre daños. Entonces uno como propietario también tiene que cuidar sus bienes. Es bueno que podemos hablar un montón de cosas, y sé que podemos hacerlo porque día a día estás inmerso en todo lo que es noticia. Entonces eso me da la libertad de preguntarte de cualquier rubro. Vi que recientemente estuviste hablando incluso del deporte. Están sucediendo cosas de deporte a nivel
en Argentina, pero a nivel de venezolanos, ¿puede ser? Sí, obvio, muchísimo. Te nombraba, por ejemplo, Eduardo Salgado, que es el quíntuple campeón nacional de esgrima y que esperemos clasifique ahora a los Juegos Olímpicos en representación de Argentina, cabe destacar. Pero bueno, una lesión del año pasado lo mantiene en vilo. Vamos a ver estos próximos clasificatorios que se vienen y será una posible medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Pero tenemos niños, tenemos kicking ball, que no es un deporte netamente argentino, pero la misma migración lo trajo. Tenemos a Carlitos, se me acaba de ir el apellido, pero que es el único venezolano que está en la selección nacional de béisbol en Argentina. Y así como esos tenemos en distintos ámbitos que está muy bueno y que nos llena de muchísimo orgullo. Musicalmente también tenemos varios Obvio, talentos que sí. estuvieron en La Voz, que ahora están haciendo música. Alfredito, tenemos a Maribé, que no estuvo en la voz, pero que también ha dado mucho las agrupaciones gaiteras. Ahora ya son 5 porque este año se inauguró Los Chiquitines de la Gaita, que son unos niños haciendo gaitas, que es la música tradicional del Zulia, en Venezuela, y agrupaciones que nos recuerdan aquella música de nuestros abuelos, de nuestros padres, que tocan, que si Lavillo, Los Melódicos, la salsa de Juan Morales, por ejemplo. En fin, tenemos todo un bagaje. Este muchacho, se me acaba de ir el nombre también, que es director de orquestas, que también está haciendo un gran trabajo. En el Teatro Colón, uno de los directores del Teatro Colón es Maracucho. En fin, es que estamos en todos los ámbitos. Hasta hace poco el director del Hotel Intercontinental, valga la cuña, era venezolano, o es venezolano, pero lo mandaron hasta Nicaragua, si mal no recuerdo, El Salvador, porque siempre los están rotando. Pero estamos en todos, empresas que llegan a las 24 provincias. El tequeño ya es parte del argentino. Tú vas a un sitio argentino y te ofrecen tequeños. En los cines. En los cines tenemos allí también una reconocida marca de tequeños. El queso venezolano, el queso llanero, que también vemos concursos de cocina en la televisión y entonces ves que preparan una cachapa. O vimos a la Catherine Fulop en Masterchef Celebrity haciendo arepas. En fin, estamos en todo, que en todos los ámbitos acá en Argentina. Hay mucho talento y muchas cosas positivas que resaltar del venezolano y de verdad que hay que hacer énfasis en eso para que sea un ejemplo a seguir por todos los demás que estamos viendo y no sean solo espectadores, sino que también entremos en la acción de todo esto. Después te quiero preguntar, y esto sí es para conocimiento general y hablar de tu empresa, de Es Reviral. ¿Qué puede encontrar la gente en Es Reviral? ¿A qué puede acceder? ¿Qué servicios puede tener de forma gratuita, por ejemplo, y qué puede contratar también en tu empresa Es Reviral? En RVR consiguen información de todo tipo. Diariamente, antes lo hacía yo solo. Ahora estoy con una muchacha que me ayuda a la actualización porque, por ejemplo, hoy en la mañana fui a conocer el caso de unos venezolanos que están en muy mala situación. Entonces, obviamente no me da chance de actualizar la página. Allí está la redactora haciendo las noticias. Yo me encargo de todo lo que son redes sociales y ya luego cuando estoy más relajado, pues también actualizo la web. Pero nada, ahí encontramos deporte, farándula, información nacional, regional y por supuesto lo principal, que es lo que pasa con los venezolanos en Argentina. ¿A qué pueden acceder? A todo ese talento que te he nombrado, que lo hemos reportado allí en Es Reviral, que siempre damos a conocer todo lo que están haciendo, que nos levantamos en la mañana y vemos a una Chaina Márquez, por ejemplo, dándonos el clima en C5N, o al mediodía vemos a nuestra Sofía Núñez a través de otra emisora radial también dando las noticias y opinando divino de todo lo que es la política, o vemos a Andrés Chirinos que también está en Canal 26. En fin, tenemos un bagaje que todo ese talento se va dando a conocer en Es Reviral, así como también talento que está en Venezuela o los artistas venezolanos que vienen hasta Argentina. Hace poco tuvimos la visita de Karina, Diviana, Elisa Rego, que fueron artistas emblemáticas de los años 80 en Venezuela, pero estuvo también Desorden Público y más antes estuvo Michael Melamed con Juan Pablo. Tuvo Caramelos de Cianuro, Servando y Florentino. Servando y Florentino, que siempre creo que los voy a poner de ejemplo porque digo, mientras más grande es el artista, más humilde es. Y en el caso de Florentino, por ejemplo, la segunda vez que vino el mismo año, se acordó hasta de mi nombre y uno pudiera decir que es algo tonto, pero no, cuando una estrella tan grande se acuerda hasta de tu nombre, es muy grande porque está pendiente de quién lo está entrevistando, está pendiente de lo que es y eso habla mucho de la humildad que puede tener un artista que son los únicos que han podido llenar el Movistar Arena guardando las distancias con Mao y Ricky, pero que ellos no hicieron música dentro de Venezuela recientemente que fueron, pero su música fue creada en Estados Unidos. Pero Servando y Florentino han sido los únicos que llenaron allí. Lazo, que estuvo
no el Movistar Arena, sino el que está aquí en Puerto Madero, se me va el nombre, el otro centro de convenciones grandísimo allí en Puerto Madero, el Luna Park. El Luna Park. Allí estuvo Lazo, que son personas que están creciendo muchísimo y que nos llenan muchísimo de orgullo y que hemos tenido la oportunidad de poder conversar y estar con ellos en cada uno de sus eventos. ¿Cómo te llega esta información? Por ejemplo, me dices que hoy tuviste que visitar a una persona que está en una situación complicada. ¿Cómo llega a ti esa información? Hay gente que te escribe, gente que te consulta, mira, está pasando esto, puedes dar una mano, puedes hacerlo viral. ¿Cómo pasa? Tal cual, yo creo que, como dice aquel dicho, cría fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, la gente ya cuando pasa algo, de una vez te lo manda o te dice, está pasando esto. De hecho, este caso, en principio, hubo cierta duda, pero de miedo, porque quien me contacta es el cuidador, un enfermero que es argentino. Entonces, el hecho de que es raro que es un argentino, me mandó fotos y todo, pero era como una dirección extraña y fui con cierto miedo. Pero ya cuando llegué, obviamente es un caso real, pero pasa eso. Entonces tú dices, ya está creciendo la cuestión porque un mismo argentino es quien te está contactando. Entonces me dicen, es que yo te vi en las redes, te he visto ayudando a muchas personas y por eso me comuniqué contigo para ayudar a estas personas que son venezolanas. De hecho, hay una señora argentina en Venezuela que también tuvimos la oportunidad de ayudar, que está en mala situación allá enferma y el muchacho que la cuida es un venezolano, me contactó directamente, yo llamé a la Cancillería porque tengo el contacto con la gente de prensa, allí se le brindó una mano amiga, desde la Cancillería llamaron a la embajada en Venezuela, se les dio una mano amiga a la señora y se le ha estado prestando la atención que requiere. ¿Tuviste alguna mala experiencia con estas visitas que tienes que hacer a lugares desconocidos para corroborar una información o para buscar la forma de ayudar a alguien en específico? ¿Pasó algo que te No, puso en una situación incómoda? lo único incómodo que me pasó cuando me robaron cuando murió Maradona, él murió en noviembre. En febrero hicieron unas protestas acá en el obelisco porque decían que lo habían matado, que el tema de la herencia, qué sé yo, y había muchísimas personas, estábamos allí cubriendo y nos robaron a 5 periodistas, entre esos estuve yo. Afortunadamente no me robaron el teléfono porque tenía el anillo de seguridad y lo tenía dentro del dedo y el dedo me lo torcieron, pero sí me llevaron parte del micrófono, el receptor del micrófono y donde tenía el teléfono en el trípode. Claro, bueno. Te ha ido bastante bien, entonces, porque Gracias a Dios. si eso fue lo más fuerte, porque sí, es un trabajo arriesgado, es meterte en lugares complicados, meterte en villas seguramente en alguna oportunidad, y visitar hospitales, visitar lugares, no sé si tuviste que ir alguna vez a una prefectura, a la cárcel, pero bueno, estás metiéndote en la noticia y no siempre es color de rosa. Y sí, y es que yo digo, a veces la noticia me persigue. Estaba ahora mismo recién del año de vacaciones en la costa y pasó el caso de este muchacho Telo, que mataron el 1 de enero y justo estaba a una hora de Santa Teresita y era como imposible no ir hasta allá, obviamente. Entonces, bueno, Te me tentó. llegué, obvio, y pude hablar con la mamá del muchacho, que lamentable el caso, obviamente, pero la noticia siempre está allí cerca de donde estoy. Es bueno porque tú le puedes dar un vistazo real a la noticia. Viste que los medios, los grandes medios, generalmente manipulan la noticia a conveniencia. Tú puedes dar una muestra real de lo que sucedió con tu criterio, obviamente, pero le muestras al mundo lo que realmente está pasando. Sí, obvio, como tú lo dices, desde mi punto de vista, porque al fin y al cabo todo es subjetivo. Y tú y yo podemos ir al mismo suceso y le vamos a dar una visión distinta. Y así pasa con todos los medios. Pero bueno, allí he tenido la oportunidad de ir como que, digamos, en representación de los medios venezolanos, por decirlo de alguna manera. Y no es solamente lo que tú viste a través de la televisión, que si lo viste a través de X medio o a través de cualquier página web, escribes o informas de lo que pueda hacer, como pasa con muchas otras páginas de Instagram, que ves que bajan un video, qué sé yo. Pero bueno, en mi caso, digamos que una de las cosas que me diferencia es eso, porque además lo he hecho toda la vida, de ir hasta el lugar, entrevistar, percibir lo que está ocurriendo para poder informarlo. Y aquí en Argentina, ¿cuál ha sido el caso, verdad, que has cubierto que más te conmocionó a ti personalmente? Sin lugar a dudas, el de la muchacha que bautizamos como Milagros, que fue esta joven de 18 años de edad que fue violada en 11 por un sujeto que le estaba ofreciendo trabajo.
Y no solo en lo profesional, sino en lo personal también me dio muchísimas satisfacciones y tristezas porque conecté mucho con ella en principio porque el único que le dio entrevista fue a mí y fue un caso que se volvió reviral internacionalmente. Fue increíble la cantidad de entrevistas que yo tuve que dar para medios internacionales porque en efecto yo había sido el único que conversó con ella después de todo lo que ocurrió y ella no le quiso dar entrevistas a más ningún periodista. Entonces, además que eso me ayudó mucho también en el crecimiento de Reviral porque yo tenía muchas exclusivas y era lo que todos los medios estaban pendientes. De hecho, mis entrevistas fueron reportadas o transmitidas, retransmitidas a través de todos los canales de televisión nacional acá en Argentina y de medios internacionales. También se retransmitió esta entrevista. Los periódicos aparecían en las portadas con la foto de la chica que yo le había hecho. Entonces, eso te llena muchísimo de satisfacción y es parte de los grandes logros que he tenido. Y personalmente, porque obviamente conecté mucho con ella, con su mamá, con todos ellos que estaban muy pendientes. Carlos, al obviamente ir creciendo como medio de comunicación independiente, porque en eso te has convertido, sabemos que Venezuela tiene básicamente controlados los medios de comunicación, ¿bien? No hay libertad de expresión real, una censura muy fuerte. ¿Esa censura ha llegado a ti? Acá no. En Venezuela, obviamente sí, y cuando doy entrevistas para medios venezolanos, sí, me pasa. Te obligan o te dicen, no es que te obligan, pero sí te aclaran tienes que hablar del presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, no puedes hacer referencia a otra terminología que no sea esa. Igual evitan mucho el tener que hacer eso. Hoy día también estoy como corresponsal de Unión Radio desde Argentina y aunque no te dicen nunca algo, pues sabes que va a pasar, o sea, que no puedes estar mencionando ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa cuando te entrevistan y uno también, digamos, se autocensura por ayuda a tus colegas, porque si tú sabes que si tú dices algo que no debes, pueden cerrar esa emisora. Entonces tampoco la idea es esa, sino colaborar con ellos, informar y tratar de ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, estando acá en Argentina, capaz incluso si llegases a hablar mal, tienes tu familia allá y quién sabe si podrían arremeter en contra de alguien. Exactamente. Uno nunca sabe, pero igual, por ejemplo, yo he tenido acercamientos con la embajadora, con Estela Lugo, y sería mentir de mi parte si yo digo que me han tratado mal. Por el contrario. Ok. O sea, en la embajada ha cambiado del 1 al 100 desde que llegó Estela Lugo y no quiero ser abogado del diablo, pero es una realidad. Cuando hacían las protestas, por ejemplo, pidiendo vuelos de repatriación, recuerdo que había una señora que en la embajada pusieron una cafetera y la señora estaba protestando y entraba a la embajada, tomaba café y volvía a salir y seguía protestando. Entonces era como que muy cómico, porque además al final la señora le dan el vuelo de repatriación y el día que llega el vuelo dice, no, yo no me voy, mis hijos están aquí y le dio como un ataque y a mí me molestó porque ese puesto se lo pudo dar a alguien que realmente se quería ir. Claro. Pero más allá de eso, lo que me preguntabas, en ningún momento tampoco en reuniones que he tenido con la embajadora me han dicho, tienes que decir viva Maduro, viva Chávez. Nunca me han dicho nada, por el contrario, siempre han estado dispuestos también a ayudar con distintos casos. Hay personas que necesitan, por ejemplo, un salvoconducto y no tienen el dinero y necesitan volar, ellos lo ayudan con eso. O personas que vienen desde el interior y me contactan, mira, a ver si ya mi pasaporte está y hago el contacto y se les atiende perfectamente. Muchas veces me paro a conversar con gente que no saben quizás ese nexo que yo pudiera tener y me dicen, no, que me atendieron muy bien a mi mamá, o me pasó con la señora que me dice, atendieron muy bien a mi mamá, un señor fue y la bajó del taxi sin buscar nada a cambio. La bajó del taxi, la ayudó, hicimos rápidamente el pasaporte y tal, y después la ayudó cuando salió. Y cuando voy, hecho el cuento, era uno de los mano derechas de la embajada. Entonces, no es porque sean chavistas, ¿no? No pueden ser personas buenas, son muy buenos. Y obviamente hay personas que tienen malas experiencias, pero todas las experiencias son distintas allí. Yo digo que el venezolano por esencia es bueno, es buena gente, es empático. Lo que falla a veces es capaz que el contexto de que viviste, lo que te tocó vivir, capaz te hace más egoísta o menos egoísta. Particularmente en la embajada, yo siento que la gente te trata bien. Las veces que yo he tenido que ir, no es que te traten mal, de verdad que hay un buen trato. A mí particularmente no me gusta ver todo tapizado de Chávez, pero bueno, es un gusto particular. No Exacto. significa que me hayan tratado mal. Después sí, lo que se vio fue como que el costo para hacer un trámite, por ejemplo, el pasaporte, es algo que a muchos les molestó. Obvio, y a mí también, porque evidentemente
te golpea el bolsillo. Pero eso más allá de la embajada, eso es el SAIME directamente, que muchas veces las personas no entienden eso y entonces, no, que la embajada no me dan el pasaporte, pero es que la embajada no tiene nada que ver porque al final la embajada lo que hace es prestar sus servicios, tanto del personal como de su estructura, para que el SAIME pueda enviar el material de los pasaportes y las prórrogas. Pero la embajada como tal no tiene nada que ver. Más bien la embajada lo que sí pudiéramos reclamar quizás un precio de un salvoconducto, de una constancia, de una postilla y que son procedimientos, insisto, no por ser abogado del diablo, pero que sale muy rápido. Tú haces ahorita la cita para la postilla y ya te la dan para 2, 3 días y puedes apostillar lo que tú quieras. Entonces, ha sido bueno el trabajo, a diferencia del Han embajador. mejorado las cosas, Claro, a diferencia, que digamos. era lo que te iba a decir, a diferencia del embajador que estaba antes, que creo que se llamaba Carlos también, no recuerdo ahora el nombre, Juan Carlos, era imposible un contacto con ese señor, la verdad. Y bien, en cambio ahora no, yo voy, entrevisto y nunca me dicen nada, o sea, nunca te están censurando, digas lo que digas, siempre están allí, he vivido a cubrir protestas allí y nunca les han quitado su derecho. A mí me pasó personalmente, ya me gusta hablar siempre de mi propia experiencia, que yo preferí comenzar la tramitación de la naturalización argentina para tener pasaporte argentino que pagar $500 por tener mi pasaporte venezolano. Y sí, y que muchas veces no te llega. En lo caso personal que ha ayudado a tantas personas, yo tengo ya un año esperando el pasaporte. Supuestamente quedó entre el sistema nuevo y el viejo, pero estoy en ese, estoy en un limbo. Pero nada, sigo allí esperando y muchas personas tienen que gastar gran cantidad de dinero para eso, o si no, buscar también ¿cómo se llama esto? Un agente fue exterior, un externo, que le tiene que pagar mucho más dinero y también, porque es una realidad y que no se puede ocultar Un con el dedo. gestor, Un gestor, digamos. exactamente, que les cobra muchísimo dinero y es la única manera que puedan obtener su documento. Claro, si sumas lo que le pagas al gestor más los que pagas por el pasaporte, que terminas pagando que $1000 por un Y pasaporte. sí, obvio. Lo que todo el mundo dice es eso. Mira, es absurdo. Creo que somos el país con el costo de pasaporte más alto cuando es un documento que tendría que ser con un costo simbólico. Fíjate que Aquí aumentó a 15.000 pesos apenas. claro, estamos hablando de $15. Exacto. Debería ser algo así, algo simbólico. Bueno, entendamos que hay una estructura que mantener, pero lo que ha pasado con Venezuela es que se han querido enriquecer con trámites que no deberían ser tan costosos. Sí, y que en muchos otros países tampoco pasa, porque hoy día el 40-50% de las citas para los pasaportes en la Embajada de Argentina son personas que vienen de Chile. Y porque dicen ellos, yo no he ido, que allá hay mucho maltrato en la embajada, que no llegan los pasaportes, que no llegan las citas, entonces bueno, ha sido también algo distinto porque esas personas tienen que gastar más dinero, no solo lo que le cuesta el pasaporte, sino el pasaje y la estadía acá en Argentina por los días que vayan a estar. ¿Estás enterado o estás al tanto de la realidad que viven los venezolanos en Chile? Un poco, y que es lamentable también por la xenofobia que están viviendo, que gracias a Dios nosotros no la tenemos acá, y una situación similar a lo que ocurre en Perú, pero lo de Chile ha estado bastante extremo últimamente. ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cuál es el origen de este problema contra los venezolanos en Chile? Yo creo que fue la llegada del tren de Aragua, como dicen que llegó la delincuencia a Chile y que eran algunos venezolanos, aunque han detenido a muchos, pues yo creo que eso desató mucho esa xenofobia y ese rechazo que han tenido los venezolanos tanto en Chile como en Perú. Gracias a Dios acá no ha llegado esa delincuencia, como te dije hace rato, no es que no la haya habido, pero han sido casos contados, casos muy puntuales y que por eso los buenos somos más. Recuerdo que en 2018 la directora de ese momento de migraciones daba cuenta que al menos el 80% de la migración venezolana éramos profesionales universitarios y que estábamos incluyéndonos dentro del sistema argentino para cada uno en su rango profesional, que eso nos ayuda muchísimo también como migración. Sí, tenemos digamos, nos ven muy bien los argentinos en ese sentido. Tú hablas casi con cualquier argentino y te dice, no, el venezolano viene preparado, el venezolano viene con estudio, el venezolano viene a trabajar, viene a invertir, viene a hacer algo positivo, viene a sumar al país. En este caso lo que está pasando en Chile y en Perú es como que por uno pagan todos, o por unos pocos pagan Pagan todos, todos. tal cual. Acá hemos crecido tanto que yo digo, en principio en el 2018 estaban haciendo delivery en bicicleta, ya luego gran mayoría pasó a moto, hoy hacen Uber, o que el que no pues invirtió en una empresa y tiene sino un restaurante, lo que sea, pero ya ha ido superándose cada día más y ves que el que hace Uber ya tiene un carro nuevo que quizás en Venezuela era imposible Totalmente. tenerlo y hoy día acá lo tiene, entonces eso es algo bastante positivo. Hay algo que sí quiero destacar, ¿verdad? Y es que
en estos días iba justamente, tenía mi auto en el taller, tomé un Uber y el Uber era un venezolano. Y él me decía, no, bueno, porque ya yo encontré la forma de no pagarle la comisión a Uber y entonces por acá me paso y tengo un contacto que también es mi tío venezolano que trabaja en la oficina y entonces me quita la comisión. Y entonces yo ahí digo, entre otras cosas, tenemos que dejar atrás los malos hábitos del La viveza venezolano, la criolla. viveza criolla, hay que dejarla atrás porque vamos a dar un mal ejemplo, porque acá nos están viendo mucho más, o sea, acá están todos observando qué hace el venezolano. Yo creo que tenemos el doble de responsabilidad en hacer las cosas de forma correcta para no quedar mal. Lo mismo digo, por ahí corrígeme, a algunas personas le cae mal que lo diga, con respecto a justamente los repartidores, se ha creado como una especie de secta de repartidores que ves que de repente se estacionan 20 en una esquina y son ruidosos, tiran cosas en el piso. Yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso porque es la imagen de Venezuela la que está en juego. Pero yo creo que eso va a ir cambiando y te lo digo porque la mayoría, por no, diría yo que el 90% de los venezolanos o más está con Milei, ¿no? O que lo han ido apoyando desde esta campaña de Milei y lo vimos ahora cuando ganó las elecciones y el día que recibió la investidura como presidente, como esos mismos venezolanos estaban recogiendo la basura y estaban ayudando. Y lo mismo pasó en la Feria de la Chinita. Terminó la Feria de la Chinita y los mismos que estaban tomando, comiendo, fueron y recogieron su basura y la colocaron en sus bolsas. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando paulatinamente y que va a seguir así. Ahora, que haya bulla, sí, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, porque con Chile tampoco es que el chileno es xenofóbico, porque sí, hemos visto casos que un video que se hizo reviral de un muchacho que decía, lamentablemente estos son mis connacionales venezolanos y mostraba un edificio donde tenían salsa cabilla a todo volumen en la madrugada. Entonces tú tienes que respetar al otro, tus derechos comienzan donde terminan donde comienzan los del otro y tenemos que aprender a respetar porque no estamos en nuestro país. Sí, justamente yo creo que ese es el lema. Vamos a respetar. Yo no digo que nos dejemos montar la pata, ¿bien? Yo Claro. siempre he dicho, yo no tolero que alguien venga a irrespetarme por ser venezolano, ¿bien? Me ha pasado de estar en situaciones donde alguien te dice, bueno, andate a tu país, anda a opinar a tu país, anda a esto a tu país. Eso no me parece correcto, bien, porque si uno está haciendo las cosas bien, nadie tiene por qué respetarte, pero después también está poner de nuestra parte justamente en no dar de qué hablar, no darle razones para tratarnos mal. Tal cual, además que, insisto, acá hemos sido muy bien recibidos. Pasamos, por ejemplo, en el caso electoral de ser la sexta población migrante más grande a ser la tercera, la segunda más grande. Hemos tenido casos que viene, por ejemplo, Erika de la Vega y fue recibida como personaje cultural por parte de la legislatura porteña y ahí el diputado Claudio Romero le dio su gran reconocimiento. Lo mismo ocurrió con Nando de la Gente. Entonces, habla muy bien de lo que hemos hecho, de lo que hemos sembrado y que lo hemos venido cosechando uno tras otro en distintos países. Otro país donde está muy bien visto el venezolano y se están haciendo cosas muy importantes y muchos logros, y incluso en los medios, es en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados Unidos nos han dado, abierto muchísimo las puertas, sobre todo estas cadenas más grandes como Univision, de habla hispana, como Univision y Telemundo, que tienen canales regionales en cada uno de los estados. Allí vemos a gran cantidad de venezolanos, un Emanuel, una Doricela Alvarado, una Eliangélica González, que está en Univision Internacional, en fin, gran cantidad de periodistas venezolanos que están, lo mismo ha ocurrido con actores. Obviamente quizás la competencia sea mayor porque vas contra todos los latinos, no solo venezolanos. Si era difícil entrar a un Venevisión, a un RCTV, Globovisión, allá es peor porque, bueno, estás también contra el cubano, el mexicano, el hondureño, en fin, pero que han logrado también darse a conocer por su talento. Sin embargo, puede ser que el acento venezolano neutro es uno de los más atractivos y más buscados tanto para noticias como para doblaje, como para muchas cosas. Nosotros decimos que tenemos un acento neutro, capaz el argentino dice que no. Depende de la localidad. Si eres de Claro. Maracaibo, no tienes neutro, pero nada. Exactamente. Y recuerda que cuando estás en Estados Unidos, el acento neutro es marcado muy con las heces. Claro, De hecho, cuando tú escribes para Estados Unidos, tienes que escribir, es como hablar así, como el mexicano. muy mexicano, y me pasaba con el canal, porque llegó un momento en que el canal decían, bueno, ya nuestra población no es solo los venezolanos que nos ven que están en Estados Unidos, sino que el latino en general. Entonces ya no podías decir, por ejemplo, caucho, sino llanta.
Y así ese tipo de terminologías tenías que hacer la conversión de palabras para que el mexicano, el hondureño, el salvadoreño que te estaba viendo allá en Miami, pues pudiera entender lo que estabas Bueno, diciendo. pero aquí también tenemos palabras que son muy venezolanas. Por ejemplo, aquí tú dices poseta y nadie sabe qué es. Hay que Exactamente. decir inodoro. Las Pero cholas son las sandalias o ojotas. ojotas. Hay Pero el términos. argentino tiene una terminología más particular, incluso nosotros capaz, y parecemos esa terminología muy a lo mexicano, al latino de Estados Unidos, pero el argentino es muy distinto. Incluso hay un periodista argentino que hoy día está en Telemundo, me parece, y él a través de sus redes echa los cuentos que le ha costado precisamente eso, incluso quitarse un poco el acento argentino, porque lo de ellos es muy marcado, y lo mismo pasa con las terminologías que tienen. Así es. Sí, sí, cuesta mucho. Por ejemplo, hay un video que se hizo viral de un personaje que dice la conversación de un argentino escuchada por un español. De Sí. repente te empiezan a ver ese tipo de cosas que son incomprensibles ante el oído de otro. Pero el venezolano particularmente tenemos un buen léxico, tenemos un buen acento, tenemos la capacidad inclusive de fácilmente adoptar otros acentos. Sí, para muchos. Porque si yo te digo ahora habla en mexicano, seguramente lo vas a poder hacer. Si te digo habla en argentino, estoy seguro que lo vas a poder No se me hacer. da mucho eso, pero sí, sí se puede. No, pero si te lo plantean como un trabajo y sabes que Lo con eso vas haces. a ganar dinero, yo te aseguro que en Obvio. 2 semanas de práctica lo dominas. Y sí, obvio, fíjate, Sofía Núñez, por ejemplo, que la otra vez hice un live con ella y muchos venezolanos, pero si vos sos, si eres venezolana porque hablas de sos y tal, y ella explicaba que para poder ingresar a los medios argentinos tuvo que adoptar el acento argentino. Y lo mismo va a ocurrir cuando tú llegues a otro país. Vemos a una Marie Claire que es una animadora venezolana y está en México, habla netamente mexicano. Alejandro Nones, ayer veía un podcast de él y mucha gente en los comentarios, yo pensé que era mexicano y él mismo dice que la gente le comenta que es raro escucharlo hablar con acento venezolano, pero su oportunidad se dio de actuar fue en México y por eso ha tenido que adoptar ese acento. Es que yo creo que más bien es una habilidad, es algo positivo poder adoptar a voluntad otro acento o otras terminologías. Por ejemplo, me imagino que en algún momento, si tuviste que hablar con personas argentinas, antes de ser incluso arrogante, de hablar con todos tus términos, decirle tú, decirle ven para acá, seguro que por una cuestión de empatía, es incluso necesario hablar con sus terminologías para hacer más práctico para ellos entenderte. Obvio, y además que estás en su país. Entonces, vos llegas y le decís vos, o tenés, o que querés. O sea, es normal que eso ocurra y no se le critica. Que eso es un mal muy grande de nosotros los venezolanos a veces que decimos, pero ¿por qué si ya tienes tanto tiempo acá? ¿Por qué hablas argentino? Bueno, hay gente que se le pega más rápido el acento que a otros. Quizás conviven más con argentinos que con venezolanos. Yo creo que es una habilidad más que un problema. También, exactamente, puede ser una habilidad. Fíjate, Edgar Ramírez creo que habla 9 idiomas y puede tener cualquier acento. Hoy día capaz y le dejan un poco más el acento venezolano porque es Edgar Ramírez, pero ya tiene un bagaje en Hollywood. Y seguramente así ha pasado con muchos. Si tú escuchas a Sofía Vergara, no tiene acento colombiano, por ejemplo. Y es Sofía Vergara. Claro. Yo creo que es un tema también de justamente tratar de dejar un poco los malos hábitos que traemos de criticarnos, de ensuciarnos nosotros mismos, de decir, somos todos compatriotas. Yo creo que si nos apoyamos entre todos vamos a llegar cada día más lejos, porque ya hemos llegado lejos, pero yo creo que si consumimos nuestra propia música, si consumimos nuestra propia comida, hacemos que el mismo venezolano siga creciendo. Sí, obvio, y lo hablas ahora que dices de la comida, yo creo que va a llegar un momento en que, así como nosotros hicimos la comida china venezolana, va a estar la arepa venezolana argentina, y Tú le van a vas a poner la- su toque, y lo mismo con las cachapas, y qué sé Vas a los yo. supermercados de las grandes cadenas argentinas y ya tienen harina para arepa. Y sí, entonces por eso te digo, va a llegar un momento en que los pequeños argentinos, venezolanos argentinos, no sé, la pizza venezolana, italiana venezolana, qué sé yo, no sé. Cada país seguramente le va a poner su toque a nuestra comida y a nuestra música.
Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Él es Carlos Suárez de Es Reviral. Y bueno, a todos los que ya lo conocen saben que pueden contar con él para muchísimas cosas. Y también, para algo muy importante, es la publicidad que ofreces, que me parece que es un servicio también muy útil porque si tienes un emprendimiento y anuncias con Es Reviral, tienes por seguro de que todos los venezolanos que están en Argentina lo van a escuchar. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más, o terminamos. Ya terminamos por hoy. Esto fue Hablando con Rilo. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.